R. Serrano. Vamos a conversar durante aproximadamente una hora. ¿Con quién voy a hablar? ¿Con el original de R. Serrano o con la copia? Buena pregunta. La verdad es que esta primera me has pillado un poco fuera de juego, pero unas veces yo creo que voy a ser copia y otras R. Serrano. Estación La Cala, donde los nidos construyen pajaritos, juntos en su radio de acción. Rosa, bienvenida a Estación La Cala. Esto es tiempo de exposición. Hoy grabamos el podcast desde Harinera de Zaragoza, donde estás como residente. Las paredes son de vidrio. Vemos pasar gente al otro lado. Es un centro de cultura comunitaria en un barrio obrero de la ciudad. Rosa Serrano, lees, creas imágenes, escribes, editas, impartes cursos, talleres, organizas actos culturales, artísticos, promueves debates, opinas sobre la sociedad, enseñas filosofía. Eres un intelectual. Ojalá fuera una intelectual. Bueno, estoy en ello, o estamos, ¿no? Rosa R. y su copia. Yo creo que no veo nada detestable, ¿no?, en la palabra intelectual. Nosotros tampoco. Bueno, a ver, tiene sus limitaciones, ¿no? Pero me muevo bien entre el compromiso ineludible y, bueno, la práctica del laboral. Bueno, ahí estoy, como un poco balanceándome, pero pues sí, puedo decir. También me ha gustado la sucesión de lees, escribes, creas imágenes. Sí, yo creo que todos, ¿no? Todas un poco hacemos eso. Y simplemente es estar en el lugar adecuado, por ejemplo, como en Harinera, para poder realmente recoger todos esos intereses, ¿no? Yo creo que es importante tener un lugar que te acoge o como me estáis acogiendo vosotros, ¿no? En la propia cala para llegar a ser una intelectual. De acogidas. Te voy a leer una frase que escribe Pasolini en 1968 en una de sus crónicas periodísticas semanales. El intelectual es un marginado en el sentido de que el sistema lo expulsa de sí, lo cataloga, lo discrimina, le encorseta un rótulo, de donde una de dos, o se le condena o se le integra. ¿En qué lado te ves? ¿Entre las condenadas o entre las integradas? He tenido que pensar un poco si soy condenada o soy neointegrada o integrada. Yo creo que el contar con un espacio como Harinera te hace directamente estar en la integración, ¿no? Eso es importante en la plataforma, ¿no? Desde donde estás, los logotipos que te legitiman, ¿no? Entonces, estoy integrada, pero puede ser que dentro de un año vuelva a estar condenada. También puede ser que estés integrada en un espacio, en una organización, en un ecosistema que a su vez esté condenado. También se da esa paradoja, ¿no? Es como una multiplicidad de estratos, ¿no? Sí, realmente ahora las circunstancias no son tan prístinas, no está el ambiente el paisaje no está tan definido como cuando el anterior gobierno municipal apostaba por la cultura comunitaria. Entonces ahora sí que somos como un pliegue, ¿no? Una anomalía en un sistema que funciona. Lees mucho y te gusta hablar de lo que lees y te gusta contagiar las ganas de leer. Siempre tienes una referencia, una cita, un título de un libro, siempre lo tienes ahí al borde de la conversación. Te propongo que leamos juntos en voz alta, que durante este tiempo compartido sumemos voces a tu voz, voces que intuyo, o algo más que intuir, te son queridas.
Hemos empezado con Pasolini. El Pasolini escritor, el que afirma: el intelectual está donde lo sitúa la industria cultural porque y como el mercado lo quiere. No nos cuesta nada extender la afirmación al artista y decir que el artista está donde lo sitúa la industria cultural. Eres artista. ¿Dónde te ha situado el mercado? A ver, como artista, si hablamos de collajista o de creadora de imágenes, digamos que he eludido siempre el mercado. Siempre que he hecho muestras, tanto colectivas como individuales, he vendido muy poca obra. Bueno, yo creo que no merece la pena ahora entrar en el contexto, absolutamente no. Digamos que siempre lo he esquivado, no es algo que yo haya perseguido para nada. Cuando tuve el impulso de crear imágenes, también sabía que no iban a ser para vender, para entrar dentro del mercado, ni iba a tener yo no estaba preparada a nivel muscular ni mental para buscar ese mercado. No, siempre me ha gustado la educación del arte, mucho más. O sea, me ha parecido mucho más interesante vender, digamos, mi forma de estar, mi forma de acompañar a las personas en talleres artísticos, y no he tenido esa fuerza para vender mi obra artística. La verdad es que no tengo ese impulso. O sea, me gusta exponer, pero no, evidentemente no me gusta vender, ¿no? No es que no lo persigo para nada. Más que dónde te ha colocado el mercado, creo que estás describiendo dónde has colocado tú al mercado. Eres tú la que has decidido, no él el que ha decidido. Sí, digamos que he tomado muchas precauciones respecto a la venta de la obra. Yo creo que no es necesario ser una persona a la hora de vender, pues con grandes dotes, ¿no? Sabemos que no es incompatible vender con tener calidad o no tenerla, sino que es también una cuestión de circunstancias y de voluntad, o de querer mover tu obra, contar con los apoyos para hacerlo. Pero digamos que me parecía a mí muy peligroso. Me rompía el discurso. Digamos que no estaba en un espacio seguro, yo. La palabra discurso es muy importante en tu vida. Vamos a leer a Marx ahora, en estas lecturas compartidas. Marx tiene una definición de artesano. Dice: lo que importa en el artesanado es la calidad del producto, la habilidad particular de cada trabajador. Se considera al maestro en la cumbre de su arte. Su condición de maestro no la detenta solamente por ser propietario de sus condiciones de producción, sino por su particular maestría. Tú acabas de referirte a ese ser maestro, a esa maestría, a ese acompañar procesos de aprendizaje. La primera pregunta es si tiene sentido diferenciar entre artesano y artista. Evidentemente sí, claro que tiene sentido. En algunos casos. Lo que pasa es que sí que es cierto que yo con los años cada vez asocio más el arte a la artesanía. No, bueno, allí cuando estudias historia del arte te explican que la diferencia, digamos, teórica entre artesanía y arte es que la artesanía lo que hace es repetir patrones de diseño que se repiten a lo largo que son heredados a través de la tradición, y el artesano no hace demasiadas variaciones en esos patrones, ¿no? Y ahí se conserva algo único, vernáculo de una zona, de una cultura. Vale, eso sería la definición canónica. Sí, académica, ¿no? De lo que es una artesanía, un artesano, la tradición. Y el artista es el que se permite entrar en el terreno de la temática libre
y de, pues digamos, por simplificar, la libertad, ¿no? La libertad de movimientos, el experimentar, ¿no? Que no digo que no pueda hacerlo un artesano o una artesana, sino que digamos que es como la diferencia de manual entre artesanía y arte, ¿no? Artesano también obedece a una utilidad de los objetos que se crean, y el arte, el artista entendido pues desde los últimos siglos, ¿no? Especialmente desde el siglo XIX hasta ahora, es el que se emancipa la obra de la utilidad, ¿no? Pero ahí pues Marx, a ver, al hilo de la conversación, ¿no? Al hilo del fragmento que vienes a traer, ¿no? La maestría yo creo que es muy importante, y es algo que hay un libro muy interesante que nos señala Richard Sennett, El artesano, ¿no? Fue un libro ya de hace pues igual 12 años o más, no lo sé. Y habla, yo estoy muy de acuerdo con él, en que artesano es el profesional que se deleita con su trabajo y está orgulloso de hacer las cosas bien. Entonces, él señala que uno de los problemas de la sociedad actual capitalista es el poco amor hacia el trabajo. Entonces, un cirujano, una cirujana puede ser una artesana si su placer por el trabajo y su ética, su deontología, le hace hacerlo lo más, o sea, al esfuerzo total, ¿no? Y yo pienso que bueno, yo me inclino más por el artista que pone su cuerpo, es decir, me gusta mucho más, voy a un museo de arte contemporáneo y enseguida veo que sería el arte, ¿no? El arte contemporáneo, exento de función, solamente para ser, es el epítome de la libertad, ¿no? De lo que durante siglos ha incubado, ¿no? La sociedad contemporánea. Y llego y veo una obra que tiene mucho de postproducción. Es decir, pienso en, bueno, el icono este del tiburón metido dentro de una urna y Damien Hirst. Claro, a mí no me conmueve absolutamente nada. Es un arte más de encargo, de postproducción. El artista ha pasado, no es que haga una crítica a él como artista, que no me parezca que merece la pena estar en un museo, sino que a mí, cada uno tenemos un concepto y defendemos un concepto de arte distinto, evidentemente. Yo con los años aprecio mucho más el arte que pasa por el esfuerzo de el que lo crea y el que lo produce. Entonces, yo ahí sí que reivindico más el artista o la artista como artesana de ese proceso. Evidentemente, la arquitectura, el diseño gráfico, también son formas de arte que no requieren que el que ha hecho la idea y el diseño, ¿no?, que decían los italianos, tenga que ejecutarlo. Yo no digo que no sean artistas y que todo el arte tenga que ser fabricado, pero yo entiendo que me inclino mucho más hacia la artesanía, porque me parece que es una forma de... me parece místico, o sea, a mí tiene alma. Estás exponiendo en la cara. Acabas de hablar de exposiciones, de lo que se expone, de lo que tú ves cuando viajas, y tú ahora estás exponiendo en la cara una obra que abarca varios años de tu vida y que se presenta con el título de Residua-1974. El título comprende un nombre, una fecha y un guión bajo entre el nombre y la fecha. ¿Qué significa cada uno de estos tres elementos? Residua. A ver, perdón. Residua realmente es bastante evidente, es lo que queda. Yo quería hacer una muestra donde se viera mi pasado. También voy a cumplir 48 años y yo creo que ya me merezco el momento de poder mirar
hacia atrás, ¿no? Y poder ver lo que ha sido pues todo lo que he vivido, ¿no? Tanto emocionalmente como deudas, ¿no? Deudas estéticas y cómo he podido evolucionar, ¿no? Lo que queda ahora. Y bueno, la barra baja es un guiño también porque es bonito simplemente y porque me recuerda un poco a mi amigo Javi Pérez, ¿no? Que bueno, que ya no está, pero que formó parte, pues tuvo un lugar muy importante a la hora de aprender lo que era el arte. Él estudió en La Massana y era esa época donde todos eran muy modernos. Y bueno, y se jugaba mucho con los elementos gráficos, ¿no? De la tipografía. Dice Rosa Chacel que no hay mayor deleite que recordar hasta el mayor dolor o el mayor horror. Recordar es la posibilidad de resurrección que se nos da al pormenor. La cita es de un libro que se titula La Confesión. Residua 1974, la exposición que puede contemplarse ahora en la Cala, ¿es una confesión? Bueno, es una muestra. La confesión es una muestra y entonces cada una puede ver de lo que se muestra, puede hacer una lectura diferente. Yo lo que sí que estoy de acuerdo es que hay una cura en el recuerdo, ¿no? Yo creo que sí que es cierto que acudir al pasado, pues bueno, lo saben, ¿no? Todas las obras, escritores que han vivido algo muy horrible, ¿no? A través del arte se puede enunciar ese horror y ya se transmuta el horror, se transmuta el acontecimiento en algo que es completamente humano y se traduce en algo que sea medible para la mente, ¿no? Entonces esa traducción y esa descripción es lo que nos hace retomar el sentido de la vida y lo veo, sí, como una cura. Para que esa cura surja efecto, ¿tiene que ser una confesión pública? ¿O bastaría con que fuera una confesión privada? Bueno, yo creo que todo el mundo ha tenido alguna vez el escribe, ¿no? En soledad. Yo creo que en el momento que pasa, bueno, Wittgenstein decía que era imposible el lenguaje privado y es un tema que me interesa, ¿no? Porque yo no estaba ahí entendiendo por qué realmente no puede existir un lenguaje privado. Lo que dices tú de la confesión, de compartirlo, ¿no? Si realmente curas porque lo compartes, ¿no? Yo creo que compartirlo con el papel o dejarlo fuera de ti y queda la posibilidad, cuando tú lo escribes, de que alguien lo lea. Si lo escribes, aunque sepas que no lo va a leer nadie, está la posibilidad, aunque sea remota. Entonces yo creo que de forma inconsciente se abre la conversación, es lenguaje, porque lo quieres compartir, ¿no? Bueno, aparte lo escribes en una lengua que es la que te comunicas. También dice Rosa Chacel que las confesiones más dramáticas entre las grandes de la historia son las que están animadas por el sentimiento de culpa. Te acusas de algo. ¿Qué va? A ver, más bien acuso. O sea, yo creo que más que yo acuso, estoy en una posición más que de culpa de denuncia. Yo me veo como, bueno, si algo sirve, ¿no? Hacer una muestra de arte realmente es para acusar, ¿no? Porque puedes tener el espacio que tú quieras y la libertad de acusar a quien quieras, ¿no? Aunque no tengas pruebas, es la libertad absoluta. San Agustín también escribió un libro que se titulaba Las confesiones en plural, donde se preguntaba, ¿quién entiende los pecados? Pregunto, ¿quién los entiende? ¿El espectador? ¿El crítico?
verdad es que la palabra pecado, yo no estoy nada familiarizada con el término, entonces yo entiendo lo que significa y entiendo el concepto de culpa y lo de los grandes monoteísmos, ¿no? Lo puedo entender, pero quiero decir, la pregunta que me haces me está señalando, ¿no? A mí lo que me evoca es pues a un discurso del amor. O sea, realmente a mí es lo que me enlaza. O sea, solo se puede entender el pecado desde el amor, realmente. O sea, ya sé que suena completamente cristiano lo que digo, pero es que es la respuesta, porque a mí la palabra pecado me señala a la dialéctica cristiana, por así decirlo. No, otra cosa es la responsabilidad, ¿no?, de algo que has hecho y la ética. Yo me identifico más con lo ético que con el pecado. No me resuena tanto, ¿no? No he tenido una educación católica, entonces la palabra pecado no, pues automáticamente pienso en todas las obras de historia del arte que he estudiado y todo ese contexto, ¿no?, donde surge pues las grandes pecadoras, los grandes pecadores, todo ese discurso, pues eso del amor, de la comprensión. Eso es lo que me resuena. ¿Y si dijéramos la palabra falta? Esa es una palabra que me gusta más que pecado. Sí, la palabra falta a mí me parece una palabra muy fecunda. De hecho, hay una de las obras que están colgadas en la cala, que está colocado como una especie de caligrama, que se lee en vertical y pone: esto es lo que me falta. La hice hace muchos años, igual esa obra es del 2006 o 2007, y siempre le he tenido mucho cariño, por eso está en la muestra de Residua, porque había algo muy íntimo ahí. La falta, yo qué sé, hay gente que está construida más en otros sitios, ¿no? Pero yo me veo identificada, ¿no? O sea, me veo que es chulo, ¿no? Porque es enigmático y a la vez es revelador, ¿no? Vamos a mancharnos un poco las manos. Has hecho grabado, collage, serigrafía, arte textil, y en tu producción artística actual predomina el uso de la risografía. Yo te diría, hay una pregunta y una petición, que por qué esta preferencia por la risografía, y la petición es si eres capaz de explicarnos qué es en 20 segundos. Vale, yo si no soy capaz de explicarlo en 20 segundos es que soy mala risógrafa, realmente. Pero bueno, la risografía es una técnica de reproducción pensada para grandes tiradas, es decir, no para 10 ni 20, sino puede ser 2.500 o 3.000, 10.000, que viene del campo de la tipografía, y los artistas y los diseñadores lo han usado para hacer algo que no estaba pensado en un momento. Es como una perversión de la técnica, perversión maravillosa, evidentemente. Y bueno, yo os invito a que vengáis a Volvoreta Press para que veáis qué es lo que tiene dentro la máquina. Máquina, que no había aparecido la palabra. No. Hay una máquina en medio. Una máquina que hace copias, ¿no? Sí, haces copias. Correcto. ¿Cuántas veces en tu vida has hablado de Walter Benjamin? Pues bastantes. Lo que pasa es que realmente por los, digamos, estudios académicos he tenido que llegar a él muchas veces, porque es un pilar fundamental en el arte del siglo XX y sobre todo las artes gráficas, ¿no? Todo el mundo que nos gusta, pues desde los medios de comunicación hasta, bueno, sobre todo los artistas relacionados con, pues sí, lo que hablamos de la postproducción de las obras, ¿no? El arte en la época de la reproductividad técnica, todo este tema, sí, me encanta y me encanta que esté de moda. O sea, me da mucha confianza ver que se pone de moda alguien como Benjamin, que
es adorable, o sea, para mí. ¿Cuánto corriges? ¿Cuánto rehaces una obra antes de hacerla pública? Bueno, tendría que preguntarte si la obra depende, si es obra gráfica, o sea, no sé si te refieres a una obra escrita, un collage. Bueno, estoy pensando en obra plástica. Pues realmente, como siempre, soy muy impulsiva. Entonces, reconozco que los últimos años trabajo de una forma muy frenética y no suelo rectificar demasiado. Me dejo llevar mucho por la equivocación, por lo imperfecto y sin ningún tipo de complejo. Sí que es luego cuando lo veo impreso digo, aquí le falta un poco. Pero claro, si haces un calendario de no sé cuántas imágenes, pues tienes que hacerlo así, porque si no, no llegaría. Tendría que estar 6 meses elaborando las imágenes para hacerlo perfecto. Entonces prefiero hacerlo mal, es el lema de no hagas nada, mejor no lo hagas y lo vas a hacer mal. Pues yo prefiero hacerlo aunque esté imperfecto y lanzarlo. Es como que me quedo yo tranquila que decir ya lo terminaré y no lo he podido hacer. Detesto dejar cosas a mitad. Te voy a poner a conversar con Miguel Ángel. Miguel Ángel escribió en uno de sus sonetos que el artista necesita una mano guiada por el intelecto. Gombrich, historiador, crítico, reconoce que el arte del siglo XX ha dejado de escuchar a Miguel Ángel y ha reivindicado la espontaneidad, el impulso, la renuncia a cualquier enseñanza previa impersonal. ¿Tú cuánto escuchas a Miguel Ángel? A ver, yo creo que evidentemente no vamos a juzgar a Miguel Ángel desde el presentismo, ¿no? Yo admiro profundamente, o sea, y eso que no estaba en Roma no he estado todavía, pero Buonarroti, bueno, me espera, ¿no? Me espera y algún día pues podré ver sus obras de cerca y... A ver, la época de Miguel Ángel es apasionante porque es también la autonomía del artista, ¿no? Entonces ese discurso viene al hilo de la reivindicación del oficio, de somos intelectuales a pesar de que trabajamos con las manos. Ese es el problema que tenían, ¿no? Queremos que nos abráis las puertas de los grandes lugares, templos de saber, a pesar de que somos obreros, ¿no? Ese era su miedo, ¿no? Igual que Velázquez. Yo quiero estar allí con la Cruz de Santiago, la Orden de Santiago soy algo más que pues un artesano, ¿no? Ahí lo hablábamos. Claro, yo pienso, yo intelectualizo mi arte. Sí, es que no tengo nada que discutirle a eso. Lo que pasa es que las experiencias personales, profesionales, humanas que he tenido me sitúan más en otro lugar que tiene que ver más con la condición humana. Entonces, quien tiene posibilidad de cultivarse y leer todos esos tratados de arte como hacía Miguel Ángel, había gente que no podía llegar a ese estadio de intelectual, con lo cual ahora no es una cuestión de solo de intelecto, sino de posibilidades, como lo que hablábamos antes del paraguas de la plataforma donde estás, ¿no? de qué circunstancias tienes, con lo cual pues entiendo que cualquier ser humano puede ser un artista, como decía Joseph Beuys, y realmente cada ser humano es un artista. Otra cosa son las qué posibilidades existen, pero no creo que un artista tenga que ser intelectual. Vamos, lo sé y lo he visto. O sea, no con algunas personas que conozco he tenido encontronazos, ¿no? Teóricos, porque se resisten, ¿no? A abrir esas puertas del Olimpo de los artistas, porque ahí hay que tener un sufrimiento intelectual para poder entrar, y yo no lo pienso. Yo pienso que hay gente que se merece, o sea, que se lo trabaja de otra manera, ¿no? Vamos a invitar a Trotsky. Escribía en 1923, hace 99 años: el arte en el futuro tiende a la fusión con la vida, es decir, con la producción, las fiestas populares y la vida en común.
Tú estás disfrutando de un proyecto residente en Harinera de Zaragoza, un espacio creativo de cultura comunitaria. ¿Acertó Trotsky en la definición de lo que iba a ser la cultura? ¿Qué significa que el arte se fusione con la vida en común 100 años después de que él formulara esta predicción? Bueno, yo no he leído en profundidad, como tú has podido. Conozco el texto al que te refieres, que no he tenido la oportunidad de leerlo, ¿no? Estudio sobre arte y de León Trotsky, pero sí que comprendo un poco por dónde van, digamos, los tiros. Yo creo que lo que Trotsky nos señalaba era un poco la llegada del lowbrow art, ¿no? O sea, el arte como popular, ¿no? El que también, pues, abrir esas puertas y decir, bueno, que está absolutamente legitimado, ¿no? En el discurso posmoderno, por ejemplo, ¿no? Y se reivindica esa posibilidad de lo feo, de lo que no está pasado por el tamiz intelectual, de ese logos impenetrable de los intelectuales, de las intelectuales cuando hacen arte, ¿no? Entonces yo pienso que sí, claro que acertó. La cultura de masas, o sea, es la época de no sé de qué año es bueno, en el 23. En el 23. Vale, sí, estamos hablando, pues también hemos hablado antes de Walter Benjamin, estamos hablando de esa época de la erupción de la cultura de masas, de pues incluso pues eso de Freud y bueno, yo creo que estaba lo que cuentas de la fusión con la vida, con la producción, con las fiestas populares que tú enlazas con la cultura comunitaria y con esa dignificación de lo que merece ser celebrado como algo interesante sin desprestigiarlo, o una recuperación de lo popular, o de, digamos, sí, celebrar la vida sin demasiado aparato, ¿no? O sea, con esa espontaneidad que aparecen, pues eso, en las fiestas populares, y esa desinhibición, pues sin ese protocolo, sin esas etiquetas. Y luego hay otra cosa que es interesante, que es lo performativo, ¿no? Como producción artística. Yo creo que con pues el concepto del arte performativo ya pues desde los años 60 del siglo XX se traspasa, ¿no? el escenario, ¿no? Se rompe otra de las paredes, ¿no? del museo de lo que se supone que es el arte contemporáneo para hacer un guiño a otra mirada, y otra mirada que se funda simplemente en la intención del autor y en la recepción de la que mira. Y entonces es abrir a las posibilidades de pues no sé, una libertad absoluta, que eso es muy bonito, y yo creo que también merece la pena jugar con eso, porque eso descompone y descoloca y digamos que pone de muy mal genio a la gente que no lo comprende, y eso tiene su parte buena, sacar a la gente de sus casillas. Sacar a la gente de sus casillas. Perteneces a la Asociación Europea de Art Outsider. ¿Cómo defines el arte outsider? El arte outsider es el arte realizado por aquellas personas que no suelen, la mayoría de las veces, tener una formación académica. Es decir, no vamos a encontrar en los artistas o en las artistas outsider personas con la carrera de Bellas Artes, ni con una carrera de Historia del Arte, ni de Derecho, ni de un recorrido intelectual potente, ¿no? O un esfuerzo intelectual académico. Lo que sí que vamos a encontrar son personas que tienen una pulsión irrefrenable a crear con los materiales que tienen a su alcance. Eso es fundamental. La manera que tenemos de definirlo es por el perfil de los creadores más que por las obras que generan. Es que las obras son muy variadas. Realmente
hay clasificaciones de estas obras, pero sí, fundamentalmente yo creo que es el también ver la obra, evidentemente, pero suele ser no tanto lo estético per se, también, sino cuando encuentras a alguien que tiene esa pulsión. Puede ser, yo he visto, por ejemplo, una persona ya mayor, que su pulsión era cortar papelitos de papel, ¿no? Y dejarlos en montones. La mirada del terapeuta lo ve como un loco y ya está. Algo que está haciendo sin sentido. Y es como una prueba más de que esté en un recluido, ¿no? En un lugar que tiene que estar, digamos, tutelado, cuidado, ¿no? En un lugar. Pero si aplicamos la mirada del artista, del arte o de la historia del arte, ¿no? Lo que hablábamos de la performatividad y de la libertad que surgió especialmente pues desde vanguardias en los años 60 o los años 60, 70 del siglo XX, estamos viendo una persona que está disfrutando y no puede evitar hacer algo que le resulta bello, que le produce un placer. Hablas de la mirada del otro. Pierre Bourdieu, el sociólogo francés, era muy tajante, decía, bueno, creo que podemos hablar, no sé si podemos hablar de art brut y arte outsider, podemos intercambiar. Sí, sin problemas. Él decía que el art brut solo existe en la mirada de quienes ya conocen otro tipo de arte. ¿Quién es el que dice que es esa obra de ese artista outsider? ¿Quién decide que eso es arte? ¿Lo decide la crítica? ¿Lo decide la galerista? ¿Lo decide la conservadora del museo? ¿La coleccionista? ¿Lo decide el que recorta los papelitos? ¿El que recorta los papelitos se dice a sí mismo artista? Depende, puede llamarse artista o no puede llamarse artista. Realmente lo que legitima al artista no suele ser él. A veces sí, pero lo que legitima, tenemos a Judith Scott, que es uno de los ejemplos más maravillosos del arte textil outsider, ¿no? Que falleció ya hace 10 años o algo así. Ella, cuanto más reconocimiento tenía, más autoridad de artista tenía. Es decir, su legitimación pasaba por la aprobación de los demás. Y eso nos pasa absolutamente a todas. ¿Y qué está pesando ahora mismo más en esa legitimación? ¿La crítica, el mercado, las espectadoras de a pie, los espectadores que acuden a una exposición o a un museo? ¿Quién ha decidido al final de estos casi 60 años desde que Dubuffet empieza su colección, quién ha decidido que eso ya definitivamente es arte? A ver, yo creo que hay como una comunidad, ¿no? No tanto en nuestro país, desgraciadamente, pero hay una comunidad muy viva en Estados Unidos, en Latinoamérica, un poco menos, pero bueno, sobre todo en Europa, también en Japón, en África muy pocos casos, o sea, hay una comunidad que está ligada a las culturas de arte contemporáneo y a universidades de historia del arte, a ferias de arte, que realmente es la comunidad que valida, ¿no? Pero hay un grupo muy variado, ¿no? Hay educadores, hay críticas de arte, directoras de museos, hay coleccionistas, hay galeristas, pues como pasa con, yo qué sé, con el arte gráfico, con las ferias de grabado, lo mismo. O sea, y luego se decide hay gente, pues las expertas, los expertise, ¿no? Son los que tienen el ojo y dicen, ¡buah! Esta es una pasada, y realmente lo es. Porque llevan años y lo ves y dices, sí, tienes que ser conocedor un poco de esto. ¿Y dices que en España no hay demasiado interés? ¿O hay poco interés? Yo creo que hay más interés en el diseño gráfico que en la obra, que en la colección de obras. Yo creo que ahí en España tenemos un fuerte impulso hacia el diseño gráfico, por lo que sea, no lo sé, que en otros países, digamos,
se han movido en otros contextos. Aquí hay mucha ligazón entre, por lo que sea, ¿no? Bueno, habría varios motivos y digamos que en los lugares donde se colecciona art brut o arte outsider, los artistas que están en los talleres o en su casa, en su taller, tienen, o sea, hacen solo arte. O sea, lo que hablábamos del diseño y el arte, no hacen nada para luego hacer otra cosa. Ni para publicaciones exclusivamente. En general, o sea, al coleccionista lo que le gusta es tener una pieza en su casa y a eso le gratifica. Un original. Sí. ¿Tiene o debería tener alguna obligación de conservación el Estado a nivel nacional, autonómico, local? ¿Alguna obligación para conservar muchas obras de arte outsider? Son esculturas, son edificaciones, son construcciones, están al aire libre, son casas, palacios, etcétera. No solo existe el lienzo. ¿Existiría esa obligación del Estado? Hombre, en el momento que se enuncia como patrimonio, evidentemente el Estado, bueno, sea el Ministerio de Cultura, igual que se encarga de la preservación, la conservación de los bienes de interés cultural de la Edad Media o del Barroco, pues tendría, o del arte contemporáneo de los museos, igual que cuida un Miró, pues... Claro, dices en el momento en que se considera patrimonio, pero ¿lo están considerando patrimonio? Son todo iniciativas privadas. Yo no conozco, ojalá haya algún precedente, pero yo no lo conozco. Quiero decir, aparece una construcción en un bosque que tenemos, incluso está documentado y muchos de nosotros hemos visto algún documental. ¿Hay alguien que decida que eso es patrimonio? Hombre, para que sí, la comunidad está legitimada para pero lo están decir haciendo, los poderes públicos lo están haciendo. Los poderes públicos en relación con el art brut y el arte outsider del siglo XX-XXI, yo no conozco absolutamente nada. Puede ser que no esté enterada de algo, podría ser, pero no. En Francia sí. Claro. En Francia es ejemplar. Claro, pero estamos al otro lado de los Pirineos y yo me gustaría. Hay una cuestión interesante, lo hablaba con un colega en el sentido de que, hemos trabajado a veces juntos en algún proyecto de arte. Le comentaba que ahora los psiquiatras, las psiquiatras, los psicólogos, las psicólogas, no tienen la misma cultura que tenían hace 40 años. No es un sector demasiado intelectualizado, cuando antes, pues no quiero exagerar, pero bueno, no era raro que un médico leyera Kant por una cuestión de interés personal. Entonces, se ha dado la espalda a lo subjetivo en el mundo de la psiquiatría por la eficacia. No digo que todo el mundo, pero hay discursos como el artístico que no se les presta atención desde las instituciones que podrían tener un cuidado y un poder, que también podrían ayudar a legitimar no solamente los coleccionistas, sino desde el propio lugar de la cura, ¿no? o del cuidado, ¿no? De la salud mental. Y bueno, yo creo que lo que falta es esa cultura visual en general, y estaría muy bien que la parte sanitaria tomara nota de la importancia del arte, ¿no? No solo como documento, o sea, como incluso apoyo el diagnóstico, como se hacía antes en los años 50. Yo entiendo que el psicoanálisis, por ejemplo, es algo que está de moda, absolutamente, ¿no? El tema de lo subjetivo no interesa mucho. La singularidad, ¿no?, de cada voz, porque va en contra de la estandarización de los procedimientos y de los protocolos, pero sí que la singularidad del arte es una de las cosas que más ha podido aliviar el sufrimiento de muchos
personas, de pacientes que estaban francamente mal, ¿no? Hablas de singularidad, que es otro de los nombres con los que nos podemos referir, arte singular. Primero una mala noticia y luego una pregunta. La mala noticia es que creo que hay muy poca gente que está leyendo a Kant ahora mismo. No me extraña, por otro lado. ¿Cómo exponer este arte? ¿Cómo exponerlo? ¿Exponerlo a solas? ¿Exponerlo con el resto del arte? A ver, es un asunto que yo, empecé a tener contacto con el Art Brut no solo en los libros, sino de forma de encontrármelo a partir de 2004. Talleres que hacía como artista, que acompañaba a chavales, chavalas, en general eran chicos, que muchos venían de la zona del Magreb o subsaharianos. Entonces se ponían a dibujar conmigo y a pintar, y era una pasada muchas veces. Era una pasada porque veías, claro, no hacía falta hablar ni conocer la lengua, ¿no? A veces me gusta el francés y hablaba a veces con ellos en francés, los que conocían francés. Y claro, ¿cómo exponer esa obra en relación con el... Y era algo que tenía yo en la cabeza, ¿no? Yo creo que una solución que ahora está en el Georges Pompidou, o sea, el Art Brut le ha costado mucho, incluso en Francia, entrar en los museos de arte contemporáneo. Creo que, como ha estado el tema de la pandemia, pues no, digamos que no ha sido, me hubiera gustado ir a París, pero ya está en el Georges Pompidou la colección ABCD de la Asociación de Bruno Deschamps, que está, creo que en la última planta o en algún sitio, ha donado toda su colección o gran parte de su colección al Centro Georges Pompidou, y el Museo Pompidou lo ha recibido con tanta alegría que ha dejado una sala permanente que se va a ir rotando. Entonces ahí tenemos una de las pruebas de que por fin se puede exponer y cómo se debe exponer. O sea, es una forma, evidentemente no... Aquí no hay que sentar cátedra, ¿no? Hay ver que se pueden probar muchas cosas. Yo creo que debería estar en el Museo de Arte Contemporáneo. En el de Lille Métropole también creo que no he estado, pero sé que pues por estudios y por, digamos, investigaciones sé que hay una parte de Art Brut expuesta a la vez que hay obras de arte contemporáneo. Yo creo que debería estar así, pero también me parece muy bien ir a Lausanne y ver esa maravilla de la colección de Art Brut, que no es museo. Y sí, también me parece bien que haya excentricidades, ¿no? Las celebro. Y yo creo que no hay una forma de exponer el Art Brut. Lo importante es que darles espacio, cuidado, no hacer como ocurre muchas veces, que no se ponen cartelas ni se ponen muchas informaciones, porque total son personas que no son artistas, digamos, no va a venir a reclamar, ¿no?, su cartela ni... Entonces yo creo que hay que hacerlo con el gran rigor de la historia del arte y darle ese lugar, porque si la obra lo merece por calidad estética, yo creo que tiene su lugar igual que cualquier otro. Sin cartela, anónimos, sin reconocimiento, tú te has especializado en derechos de autor y diversidad. Creo, igual estoy equivocado, que es un concepto nuevo en el mercado del arte. Digo en el mercado del arte. Yo creo que en España todo es nuevo. Me río un poco porque no es que me haya especializado, es que ha sido inevitable. Si tú partes de la defensa del artista, muchas veces que crea obras de Art Brut o Arte Outsider, tienes que entrar en sus derechos, que evidentemente son iguales que cualquier otro artista. Entonces te das con la realidad de ver que no se ponen cartelas, no se reivindica la autoría singular y que de repente
una entidad o un grupo, un colectivo se apropia de esa singularidad con muchísima, digamos, elegancia o no elegancia, pero bueno, sin complejos, ¿no? Cosa que si quisiéramos hacer algo de un reputado o reputada artista, jamás tendríamos que llamarle por teléfono, lo vamos a poner el derecho moral, ¿no? El derecho moral es el derecho que tiene, sobre todo en Europa, el creador de reclamar el lugar que desea para su obra, si se reproduce o no, independientemente de que otra persona haya comprado su obra. Entonces, el derecho moral brilla por su ausencia la mayoría de las veces cuando nos encontramos a creadores y creadoras que no tienen un lenguaje funcional, que tienen una tutela institucional. Yo eso lo he visto y bueno, y me da igual migrantes que personas con discapacidad, o sea, que con una discapacidad intelectual reconocida o no, y eso lo he visto en muchísimos ambientes. Entonces, lo que falta es una ética y aplicar los derechos de autor como cualquier otra persona. Lo que pasa es que te das cuenta de que es un colectivo, el colectivo de creadores, Brut, que muchas veces, como tienen unas particularidades que ellos mismos, ellas mismas no pueden decidir sobre sus derechos porque no terminan de entender lo que es la propiedad intelectual, tampoco pueden ejercerlos, tampoco ejercen los laborales. Entonces, quiero decir que es una población muy vulnerable en la que muchas veces, desde el punto de vista laboral, me he visto en el lugar de tener que defender eso. Entonces, yo ahora desde la asociación pues tenemos una asesoría gratuita. O sea, quiero decir, ¿cómo podemos hacerlo para que sea ineludible? Ponerlo gratuito. Aún así, sigue siendo ineludible. O sea, sigue siendo difícil que las asociaciones le den la importancia que tienen los derechos de autor, la propiedad intelectual, y eso que la protección de datos todo el mundo tiene mucho cuidado y con las normativas europeas, pero los derechos de autoría todavía hay un gran desdén. Entonces se sigue haciendo como, bueno, de momento, y eso es algo que me saca de quicio, porque no lo harían me da igual, no lo harían con una artista increíble, ¿no? Jamás cogerían y dirían, bueno, pues te ponemos aquí mismo y sin cartela, no. Hay más cosas que se hace con los artistas y con las artistas de Art Brut. La historia del arte se ha dedicado a ocultar la obra de las mujeres, excepto cuando se trata de Art Brut, de arte outsider. Nos lo ha hecho ver, nos ha revelado una historiadora francesa, Émilie Bouvard. Ha puesto de manifiesto que aquí sí, que la historia del Art Brut está llena de mujeres. ¿Y por qué? Porque como están locas, no cuesta tanto nombrarlas. Da igual nombrarlas. Me parece increíble, pero sí, comprendo. Me gustaría conocer los textos de Émile Bouvard, pero sí, me gustaría conocer. Claro, es lo que comentaba, ¿no? Es como todo es común. O sea, digamos, cuando algo es común, vosotros sabéis perfectamente, ¿no? Cuando pasan más de 70 años después de la muerte y los derechos de autor son de dominio público, ¿no? Entonces, digamos que estas personas que crean desde la reclusión o desde las limitaciones, desde la privación, ¿no? De las faltas, ¿no? También estas personas, sus obras están a disposición de cualquiera. Entonces, también están a disposición de cualquiera para exhibirlos. En este caso, es cierto que se conservan, hay cantidad de ejemplos y al hilo de obras que nacen en psiquiátricos europeos, ¿no? Porque es donde más, digamos, documentos se conservan, ¿no? Aparecen recluidas y son fotografiadas sus obras. Sí, de todos modos no estoy sí que son más públicas que otras precisamente porque están locas, porque están en un lugar donde pues no hay barreras, ¿no? Esto es mío, es comunitario, ¿no?
o sea, es de dominio público. Para mí lo puedo usar sin pedir permiso. Sí, yo entiendo lo que quiere decir. En el lado opuesto está el genio. Susana Gallego Cuesta, de doble apellido español, directora del Museo de Beaux-Arts de Nancy, afirma: el concepto de obra maestra y de genio es por esencia falócrata. ¿Cómo sería una historia del arte sin estos conceptos, sobre todo sin el de genio? Hombre, a mí, yo como historiadora del arte, cuando hablo sí que es verdad que son historias del arte. Yo ahí vamos a hablar de Walter Benjamin, ¿no? Hay que rescatarlo como el que nos señaló que los lugares pequeños, diferentes, marginales, son también historias que merecen ser contadas y dicen mucho, lo marginal de todo y de lo que falta y lo que no falta. Entonces yo creo que si se hiciera, sería una historia del arte pues amplia, que hable en singular, donde hubiera muchas historias dentro. Y realmente, claro, la historiografía, yo una de las cosas que más me ha llamado la atención es cómo ha cambiado la historiografía del arte realizado por mujeres en los últimos 20 años a mejor. O sea, es que ya está cambiando de una manera muy rápida. O sea, yo cuando estudié no existían. Bueno, y en filosofía está pasando lo mismo. Ahora van a volver a cambiar el temario de oposiciones. Y claro, en las oposiciones de los 71 temas de filosofía no hay ningún tema que hable de ninguna filósofa. Entonces, claro, es tan evidente el cambio de mentalidad y el esfuerzo que se está haciendo que está dando muchos frutos, con lo cual yo creo que está muy bien, porque se están recuperando cantidad de historias que no da tiempo a memorizarlas, a aprenderlas, ¿no? Porque ya lo estamos aprendiendo ya, no en la escuela. Bueno, los que ya tenemos una edad, pues ya no lo aprendemos en la escuela, pero las que son más pequeñas y son más pequeños pueden aprender ya otra historia, no historia del arte, sino también una historia llena de científicas, y eso es maravilloso, porque ya van a crecer conociendo estos ejemplos, ¿no? Retomo el listado del inicio. También es profesora de filosofía. Y voy a seguir con las lecturas compartidas, en este caso de Simone Weil. A propósito de la educación, dice: la adquisición del conocimiento aproxima la verdad cuando se trata del conocimiento de lo que se ama, y no en otro caso. Una verdad es siempre la verdad de algo. La verdad es el resplandor de la realidad. El objeto del amor no es la verdad, sino la realidad. Desear un contacto con una realidad es amar. ¿Crees que solo podemos conocer lo que amamos? A ver, yo, claro, me tocas una autora que siento mucha debilidad. Yo no puedo evitar, digamos, la tentación de sumarme, ¿no?, a su no sé, su compromiso y su esencia, lo que hablábamos del amor, ¿no?, antes con el pecado y todo esto, la comprensión. Yo pienso que se conoce mejor lo que se ama y que hay que hacer el esfuerzo. Claro, a ver, es complicado sin leer los textos de Simone Weil, acercarse a una pregunta como la tuya, ¿no? Tiene como que es una pendiente un poco complicada, pero sí que es verdad que pienso que es lo que nos hace que podamos mantener, ¿no?, el conocimiento. Yo creo que es la curiosidad, el amor, no lo sé. O sea, son muchos temas los que se enuncian en el fragmento que has escogido, entonces me parece un poco difícil concretar. Vamos a tocar tierra. Hay muchas mañanas que tú entras a dar clase a un instituto de secundaria. ¿Qué está amando la juventud con la que compartes esas mañanas? Bueno, pues está amando, después del contexto del que hemos salido, pues un poco sueñan con menos normativa, ¿no? Menos... A ver, estamos generalizando, pero sí lo que veo es un poco de ligereza, ¿no? Yo creo que buscan que te esfuerces mucho para poder... A ver, hay muchos tipos de alumnado, ¿no? Pero
yo lo que he visto este curso, ¿no? Desde enero, es que quieren aprender, ¿no? Los que están sobre todo en segundo de bachillerato, tienen ese compromiso por la nota para poder entrar en la universidad en general, se lo toman en serio, pero quieren alegría y pasárselo bien y poder aprender un poco con una sonrisa, de verdad. O sea, y pues eso, yo trataba de estar ahí, ¿no? A través de los recursos que tengo artísticos, poder, yo qué sé, aportarles algo que a mí me faltó cuando me dieron filosofía, historia de filosofía. La alegría es una forma de amor. Sí, absolutamente. Estamos aquí sonando un poco jesuitas, pero sí. Bueno, o franciscanos. Sí, también. O franciscanos. Estamos acabando la lista del inicio. Eres editora. Publicas con tu sello Volvoreta Press. ¿Para qué sirve una editora? Una editora en papel. Pues yo creo que es para tener esa libertad, ¿no? Yo creo que es como una utopía, y tener, en este caso, los medios de producción es maravilloso, porque yo creo que es una de las experiencias, uno de los regalos y apuestas más suculentas que he hecho, ¿no? El poder decir, se puede hacer lo que quieras, porque en este caso el mercado no me está esperando, con lo cual puedes tener fantasías que no podrías hacerla en otro lugar. Fantasías que te gustaría editar. A ver, me gusta editar, tengo muchos proyectos en la cabeza por ahí, y sí, me gusta editar lo que no tiene un formato del libro. O sea, claro, yo no puedo luchar desde una editorial pequeña, no puedo luchar con la impresión en China, no puedo luchar contra los precios del mercado global, ni entonces lo que busco es decir, pues ya que no puedo hacer, no creo que nunca lo haga, ¿no? Tengo que hacer cosas que sean singulares y que siempre escapen a lo que se suele ver. Es ganar por lo disparatado de sacar algo que sea, por ejemplo, poesía, que es, bueno, es como una cosa muy utópica en el fondo, aunque se venda, pero sí, no deja de ser algo que es completamente inútil, ¿no? A nivel, me parece muy, muy interesante, ¿no? Lo utópico. Lo utópico, la poesía. Terminamos los podcasts de Estación La Cala lanzando al aire una serie de palabras, por si la entrevistada quiere recogerlas, comentarlas muy brevemente o dejarlas ir en silencio. Ahí van. Igualdad. Bueno, yo creo que justicia, no sé, es lo que me sale, no más que si no quiero teorizar. Propaganda. Pues hombre, es algo muy tentador. ¿La utilizas mucho? Me encanta, me encanta. Yo creo que propaganda poética, que es uno de los talleres que dimos, es lo que hay que hacer, porque es lo único que nos queda como microeditorial. Arte urbano. Bueno, yo creo que es lo espontáneo, ¿no? Es lo que surge sin que sea contratado por los ideólogos, que suelen ser hombres. En este caso hay zonas oscuras del falocentrismo, ¿no? En unos ayuntamientos más que en otros, en unos gobiernos municipales. Y bueno, sí, eso sería lo que puede ser libre. Utopía. Utopía, pues es lo que sustenta la vida para mí. Poesía. Poesía es la vida también. O sea, es lo que sujeta a que podamos sostenernos, ¿no? Tener la mirada poética. Rebelión. Rebelión cuando hay que hacerla. O sea, pienso que no es un estado constante de rebelión, pero cuando te sientes aludida por lo que no es justo. Volviendo a Simone Weil, ¿pondrías el cuerpo? Lo pongo. Hasta el final. Yo creo que lo estamos poniendo hasta el final. O sea, lo estamos dando. A ver. Experimentación.
Pues no hay miedo a la experimentación, yo creo que es el aprendizaje y el no controlarlo, ¿no? El miedo de, digamos que ir por el lado de aunque no sea perfecto hay que hacerlo. O sea, yo creo que eso es lo que me interesa. Comunidad. Bueno, la comunidad, yo creo que ahora aquí que estoy en un espacio comunitario, claro, la comunidad puede ser perversa también. O sea, no quiero decir que hay lugares donde la comunidad, pues estoy pensando en los cuáqueros, yo no me adaptaría en una comunidad de cuáqueros, pues querría bailar, querría, yo qué sé, ir a bañarme al río y desnuda, o yo qué sé, pues puede ser perversa la comunidad. No hay que hacer una utopía respecto a la comunidad, lo que hay que hacer es un lugar de convivencia y de tolerancia, ¿no? Taller. El taller me encanta, es lo que más me gusta, porque es hacer, pero también es lo intelectual. Yo siempre lo tengo como un lugar intelectual. A ver. Vas a hacer las paces con Miguel Ángel. Sí, me gustaría ir a Roma para ir allí personalmente ahí a la Capilla Sixtina y decir, sí, bueno, te comprendo, no te voy a ver desde la mirada. No, vamos, adoro y también las tablas flamencas con esa filigrana. O sea, quiero decir, hay artistas bruts, ¿no? Que también son muy, muy realistas. La última, revolución. Revolución, pues bueno, yo en ese sentido soy muy pragmática, ¿no? Yo pienso la revolución para mí es la educación, por ejemplo, y solo con la educación y con la edición y con ya pienso, o sea, bueno, si hay que hacer más cosas, se puede hacer en un momento dado, más propaganda también. Rosa.Serrano, Rosa y todas tus copias, muchas gracias. A vosotros. Tiempo de exposición es el tiempo que le damos a la luz para que pase a través del obturador y poder hacer un retrato. En Tiempo de exposición hemos entrevistado a Rosa Serrano con motivo de su exposición en La Cala. Entrevistador Grasa Toro. En la realización técnica Ana Mareca. Dirección Grasa Toro. 7 de junio de 2022. Estación La Cala, donde los nidos construyen pajaritos.